¿Es lo efímero más bello? ¿Acaso despierta más interés aquello que sabemos que no durará para siempre? ¿Tiene más valor algo que se perpetúa en el tiempo? ¿Qué materiales se esconden detrás de estos proyectos? La arquitectura efímera se centra en crear construcciones pasajeras, diseños concebidos para un fin o un tiempo concretos que, después, desaparecerán, con suerte, sin dejar rastro. Hoy trataremos de comprender un poco mejor cuál es el presente y futuro de este tipo de arquitectura. Bienvenidos a El Abrigo, un podcast de Giveyer Home Experience. Bienvenidos al Abrigo, hoy con Nacho Bautista. Que lo efímero sea, además, limpio y respetuoso con el medio que lo rodea es un principio básico de la arquitectura efímera que, lo cierto es que no siempre se cumple. Sin embargo, nuestro invitado de hoy viene a contarnos que sí, que es posible crear diseños disruptivos, útiles, limpios, sostenibles y, por supuesto, efímeros, aunque mucho más duraderos de lo que podríamos pensar. Nacho Bautista, arquitecto, CEO, cofundador y responsable de marketing de Carton Lab. Bienvenido al Abrigo. Muchísimas gracias por invitarle. Me hace mucha ilusión estar aquí y compartir un poco todas nuestras experiencias. Vamos a intentar comenzar por el principio. 3 amigos fundan su propio estudio de arquitectura, comienzan a trabajar en lo propio, rehabilitaciones, obras, espacios, y un día cambian los ladrillos por el cartón. Cuéntanos, Nacho, cómo y por qué se produce este cambio. Bueno, es curioso, es una historia bonita. Nosotros siempre decimos que lo nuestro, más que una historia profesional, es una historia de amistad, porque estudiamos la carrera juntos en Madrid, convivimos en un piso compartido, terminamos al mismo tiempo. Inicialmente desarrollamos cada uno la carrera por separado, pero bueno, recuerdo 2006, momento del boom inmobiliario. Unimos fuerzas, entendimos que Murcia era un sitio fantástico para desarrollar una carrera profesional. Muchos compañeros se quedaron en Madrid intentando abrirse hueco, trabajando para otros estudios, pero era un momento como óptimo para abrir tu propio estudio e iniciar una carrera profesional. Y ahí fundamos Mo Arquitectos. Como arquitectos, la verdad es que nos ha ido bastante bien hasta el día de hoy. Es una línea de trabajo paralela a esta aventura de Carton Lab. Y tras 3 años de trabajar y seguir trabajando en el mundo de la arquitectura, hacer concursos, etc., pues surgió Carton Lab como una iniciativa de diseño, porque somos bastante inquietos. Incluso en el estudio de arquitectura, que si quieres hablaremos ahora algo, no hacemos arquitectura convencional, estamos abiertos a experimentar en un montón de campos. Y una de estas experimentaciones, pues se nos cruzó el cartón por nuestro camino. Entramos a un mundo como relacionado con la industria creativa, con lo industrial, porque hay una cosa que echábamos en falta un poco en la carrera y en el desarrollo profesional, que es hay un cliente, ¿no? Hay un sitio donde se piensan las cosas y hay otro sitio donde se hacen. Y en Carton Lab vimos la oportunidad de fusionar, es decir, de convertirnos nosotros en nuestros propios clientes y en nuestros propios fabricantes, ¿no? Y nuestros propios vendedores también, porque a través de la web pues vendimos, ¿no? Y descubrimos como todo un mundo de posibilidades de llevar el cartón a un ámbito que todavía no era muy conocido, como es el de la arquitectura, ¿no? Construir cosas que van más allá de una caja de cartón. Y el ser capaces de trasladar una categoría mental de un material, como es el cartón, que tiene la gente como un material desechable, económico y tal, a ser capaces de transmitir que con ese mismo material se pueden construir cosas maravillosas, sostenibles, ecológicas, en el ámbito de lo que tú has comentado, ¿no? La arquitectura efímera, de los eventos, de las exposiciones, del mobiliario. Y bueno, pues ahí seguimos, llevamos ya unos 15 años trabajando en esa línea, desde Murcia además. Y además, a día de hoy, podemos decir que os habéis convertido en un referente internacional en la producción, como bien dices, de todo tipo de diseños con cartón. ¿Esperabais tanto éxito, tan buena acogida? Para nada. De hecho, el hecho de convertirnos un poco en empresarios o en dar forma a este emprendimiento nos ha costado y ha pasado porque cada uno de nosotros nos resignemos un poco a ocupar una tarea que no es solo el diseñar, sino uno tiene que ocuparse más del marketing, otro de la producción, otro del diseño, de los clientes, etc. Eso se ha ido construyendo poco a poco a lo largo de este camino
Y otra de las cosas bonitas que tiene esto de Carton Lab es que, al contrario que lo que pasa con la arquitectura, que a veces es una profesión un poco sufrida en el sentido de que parece que tienes que convencer o vas en contra de una marea de tu cliente, del promotor, y que parece que te estás como gastando el dinero del cliente de forma caprichosa a nivel estético. En Carton Lab no es así. Es decir, lanzamos Carton Lab y son los propios clientes los que nos han ido llevando en múltiples direcciones y en múltiples sectores, ¿no? Los stands, las exposiciones. Y cuando terminas uno de estos proyectos, la verdad es que la sensación de satisfacción que tienes cuando ves al cliente contento porque ha venido a ti por algo que tú haces y que quiere tener, ¿no? No esa sensación de que quieres venderle algo a alguien, sino que todo cuadra en esa sinergia cliente-diseñador, pues es muy satisfactorio. Y de entre todos los materiales posibles, ¿por qué el cartón? ¿Tiene el cartón algunas ventajas desde el punto de vista de la sostenibilidad? ¿Es por otro tipo de cuestiones? ¿Por qué llegáis al cartón? ¿Por qué el cartón? Eso es la pregunta que nos hacen mucho, ¿no? Y no os cansáis de cartón, ¿no? Bueno, el cartón tiene algo que nos fascina. Hemos hablado antes de cuando estábamos en el periodo de formación en la carrera y nos encantaba hacer maquetitas, ¿no? Y las maquetas muchas veces se utilizan con cartón. Bueno, pues los cartones técnicos que utilizamos son cartones que tienen prácticamente la resistencia de un panel de madera, pero tú puedes trabajar con ellos como si fueran papel, utilizando técnicas de plegado. Todo se monta y se desmonta de forma ágil y se produce de forma muy ágil con un plotter de corte que tú, desde que tienes tu diseño en la pantalla hasta que tienes a escala real el producto o el diseño producido, pueden pasar 20 minutos, ¿no? Eso no lo consigues con ningún otro material. Y esa fascinación que tenemos los arquitectos y que se nos da muy bien de prototipar, de innovar, de siempre hacer cosas distintas, pues ver que eso se alimenta tan ágilmente con el cartón y ver que puedes construir en 10 minutos algo a escala real, eso nos fascinó. Esa pasión que tenemos con el diseño, vimos que por ahí había un camino. Y luego, a nivel de sostenibilidad, efectivamente es un material que es muy honesto y muy transparente a la hora de hablar de esos beneficios sostenibles. Es decir, que nosotros trabajamos con cartones que son certificados FSC, que están extraídos de plantaciones sostenibles y que todo lo que producimos es 100% reciclable. Por supuesto, porque está hecho de cartón, no necesitan unas piezas extra de ensamblaje ni colas. Es una especie de IKEA, pero donde no te enfadas con nadie cuando montas las cosas, ¿no? Es como bastante divertido incluso. Y luego, a nivel de sostenibilidad, claro, yo tampoco me quedo como especialmente tranquilo pensando que vale, producimos cosas que son, cuando se utilizan, pues ya son 100% reciclables y tal, sino que me gustaría pensar que podemos garantizar una segunda vida más allá de ese primer uso que tienes en las ferias, que tienes en eventos que duran un fin de semana o una mañana, ¿no? ¿Y qué pasa con ese material después? ¿Que es cartón? Sí, pero que es perfectamente viable para utilizarse unos meses, unas semanas, incluso un año o 2 años, depende de cómo se trate, ¿no? Así que estamos poniendo en marcha un programa que tiene que ver con garantizar esa segunda vida y ceder esas piezas pues, a instituciones, a ONGs, a centros educativos, o incluso poder activar un outlet donde, oye, tenemos este evento sucediendo en Madrid, se termina este día, quien quiera puede venir a recoger estas piezas, estos muebles, estas sillas y son suyas. Claro, y al final entra a formar parte de esa economía circular y algo que en principio visualizamos como efímero puede ser mucho más duradero, lo que lo hace más sostenible. ¿También? Eso es. Luego, vinculado a lo que hacemos, pues hay todo un mundo que tiene que ver con porque nosotros, una facilidad que comentabas, ¿por qué cartón? Pues el cartón también puede personalizarse de forma muy rápida. Pues crear diseños a medida del cliente muy fácilmente. Incluso puedes imprimirlos. Es un soporte que te permite imprimir con impresión digital cualquier gráfica, logotipo, etcétera. Con lo cual, tú puedes tener un stand o una silla, si te aburres un poco de ella, puedes cambiarle alguna pieza de color o de dimensión y es como que estrenases silla cada vez, ¿no? Que haces ese ligero cambio. Con lo cual también eso serviría un poco para potenciar ese concepto de alargar la vida útil. Claro, y Nacho, como el resto de materiales, el cartón tampoco se libra de su crisis, ¿no? También en los últimos años hemos vivido una bastante fuerte, con escasez de material, con subida de precios. ¿Cómo se gestiona esto? Que creo que también es muy interesante para aquellos que estén pensando en buscar otro tipo de materiales alternativos. ¿Cómo se gestiona esto cuando la mayor parte de tu producción está basada en este material? Bueno, efectivamente, los últimos años han sido como, bueno, hemos pasado varias experiencias truculentas y de crisis, ¿no? La pandemia, imagínate, a nosotros metidos en el sector de los eventos, pues llegamos a pensar que jamás nos íbamos a volver a juntar para celebrar una feria y un stand. Y eso, aplicado a un modelo de negocio como nosotros, que el 70% era ferias y stands, pues fue como, bueno,
Ahí en ese aspecto, por ejemplo, conseguimos encontrar como otro nicho que tiene que ver con las exposiciones, con la separación de las mamparas en oficinas, que al final trabajar con un material como el nuestro y con nuestra capacidad de diseño te permite ante una crisis innovar rápidamente y cambiar y pivotar como el modelo de negocio hacia otra cosa, hacia otro sector, hacia otro cliente. Y con respecto a la materia prima, pues como antes decía, ¿no? ¿Por qué cartón? Bueno, pues resulta que cuando te metes en algo como aparentemente tan limitante como el cartón, descubres que detrás de eso hay una industria papelera con una tecnología y una innovación y unos aportes alucinantes que te permiten obtener cartones resistentes al fuego, resistentes al agua, etc. Y entiendes como uno de los sectores que es capaz de medir mejor la temperatura de la economía mundial es el del papel y el del cartón, porque toda la materia prima, todo lo que consumimos, todo lo que nos rodea, ha pasado alguna vez por estar metido en una caja. Y cuando la industria del papel le va bien, es que la economía va bien. Cuando le va mal, le va mal. Y vinculado a toda esta historia tenemos el tema del e-commerce, que ha sido un boom y que ha supuesto como una explosión para todas las cartoneras a la hora de fabricar cajas. No es el tipo de cartón con el que trabajamos, pero todo eso está repensándose porque es un gasto de material alucinante. Entonces ahora, por ejemplo, Amazon está empezando a envolver en sobres, no en cajas de cartón que te llegan a casa medio vacías, sino a optimizar mucho más todo eso y a alinearse un poco más con lo que consideramos que es nuestra filosofía de diseño, ¿no? Aprovechar, aunque sea una materia prima relativamente económica, aprovecharla al máximo. Claro, porque es cierto, al hilo de esto que estás diciendo, una de las cosas que más se criticó durante y después de la pandemia, precisamente hablando de la paquetería, es la cantidad de residuos que se generan después, por mucho que sea algo reciclable, ¿no? En ese sentido, este proyecto vuestro de darle una segunda vida, de aprovecharlo, creo que va a ser más que interesante, porque lo cierto es que al final el cartón y las piezas que vosotros diseñáis han resultado ser ideales para todo tipo de arquitectura efímera, en ocasiones más duradera, como estamos diciendo, de lo que podríais pensar. Cuéntanos qué tipos de trabajos se pueden realizar. Nos has adelantado alguno, hemos hablado de mamparas, de sillas, pero creo que va mucho más allá de lo que los que nos escuchan quizá podrían imaginar, porque habéis hecho también escenarios, lámparas, figuras a tamaño real. Cuéntanos. Bueno, lo bueno del cartón es que es un material muy transversal y que tú puedes trabajar con él a un montón de escalas. Es decir, puedes hacer desde una caja, como os comentaba antes, a un mueble, una silla que aguanta 200 kilos, estanterías, lámparas, y llevadas al terreno realmente de construir un espacio más arquitectónico, pues te lo llevas a las ferias, puedes hacer stands. Pero, por ejemplo, también hemos trabajado mucho en escenografía. Ahora mismo está en el Teatro Real de Madrid una ópera para la que hemos diseñado una escenografía muy bonita, ¿no? Hemos participado en la producción, es una experiencia alucinante. Hemos intervenido en acciones artísticas con otros compañeros arquitectos o con otros artistas, creando performance, instalaciones de construir de estas arquitecturas de cartón efímeras, pero también que incorporen otras tecnologías, que sean capaces de moverse, reaccionando con la gente, de integrarlas con iluminación, con sonido, etc. En el ámbito de las exposiciones, pues también hemos trabajado mucho, porque claro, son soportes, son rígidos, son ligeros y exposiciones que necesitas reubicar y reinstalar cada ciertos meses sin necesidad de un equipo de montaje especializado. Es muy cómodo y puedes imprimir directamente los contenidos, no necesitas un soporte y luego el contenido, sino que todo va como en el mismo objeto. Otros de los proyectos más destacados que hemos hecho son en el ámbito del diseño interior para tiendas, para retail, para grandes marcas de moda, de calzado, etc. Hemos hecho varias colaboraciones con un arquitecto que nos encanta, que es Javier Jiménez, de Animal Studio, y con él hemos trabajado, por ejemplo, en Nueva York, haciendo una pop-up store, que es un concepto así como bastante de moda en los últimos años, de creación de estos espacios que son capaces de representar la marca y de crear una experiencia para los clientes de una forma muy intensa, ¿no? Una especie como de sitios donde el cliente va a asistir a un ritual de comunión con la marca, donde va a disfrutar de una experiencia que tiene que ver con esa cultura de marca, mucho más allá de comprar el producto, que eso lo puede hacer online, ¿no? Entonces, eso lo están demandando mucho como este tipo de empresas, ¿no? Y el espacio, esos pequeños comercios que están en las ciudades, están viendo como que una salida es reconvertirse espacialmente para que sea una experiencia para los visitantes, ¿no? Claro, y además me parece que puede ser una opción
que les ayuda a dar ese paso cuando no se atreven, ¿no? Quizá hay un pequeño comercio y dice, bueno, es que no me atrevo, quizá no tengo tampoco todo el presupuesto o todo lo que necesito para darle un cambio de un giro, ¿no? 100% a la tienda, pero puedo probar con esto, porque si no me gusta, lo puedo quitar. Pues toda esa serie de pruebas, de prototipado, de probar cosas, de ver cómo cada temporada puede cambiar la imagen de tu tienda en función de los colores que tengas en la colección o de cómo cambia tu marca, Navidad, etcétera. Eso con cartón es como muy asequible a la hora de producir y diseñar a medida, ¿no? Es como una especie de carpintería de madera, pero llevada como a otro nivel y en clave más sostenible. Nacho, en vuestra web tenéis una sección de preguntas frecuentes y una pregunta que me ha llamado mucho la atención es ¿qué pasa si el cartón se quema o se moja? Uh-huh. ¿Esto lo habéis puesto porque pasa mucho o porque os lo preguntan mucho? Es que es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasa si se quema? ¿Qué pasa si se moja? ¿Y cuánto aguanta? Bueno, ¿qué pasa si se quema? Pues afortunadamente contamos ya con cartones que son resistentes al fuego. No todos los muebles que tenemos en la tienda están hechos con ese cartón, pero la normativa en determinados países, sobre todo en Europa, Francia, Alemania, etcétera, ya exige que todas las construcciones en ferias cumplan una determinada protección resistente al fuego para seguridad, ¿no? Y con el tema del agua pasa un poco lo mismo. No es lo normal, porque entiendes que el cartón, por la naturaleza del material, no debe exponerse como a ese tipo de inclemencias, pero es verdad que, bueno, hemos hecho ferias del vino, ferias de muestras de aceite, caterings, etcétera, y entonces determinados elementos los tratamos, pues esas superficies de mesas, de mostradores, etcétera, para que no se deterioren. Ahí tenemos varias opciones, pues se pueden desde barnizar, se pueden vinilar, hay soluciones. Al final, de nuevo, mucho más resistente de lo que pudiéramos pensar. Y fíjate que una cosa muy bonita, que creo que suele pasar con la arquitectura efímera, es que a menudo se la considera más arte que a la arquitectura tradicional. No sé si precisamente por lo efímero de las obras, pero muy a menudo se consideran estas piezas, incluso cuando son grandes estructuras, como obras de arte. No sé si vosotros tenéis la misma sensación. Sí, porque en cierto modo puedes jugar con más libertad. Con más libertad, porque sabes que es una cosa que, bueno, que es un presupuesto relativamente más reducido. El cliente juega en este tipo de construcciones a sorprender. Quiere conseguir un retorno de visitantes, quiere conseguir notoriedad en determinado evento. Por lo tanto, siempre te pide un reto. Te pide afrontar un reto a nivel de marca, de cómo se visualiza lo que hace para que atraiga más clientes. Y eso, pasado un poco por el filtro conceptual y el diseño contemporáneo que aporta nuestro estudio, pues al final genera estructuras que son llamativas, que pueden llegar a considerarse como casi obras de arte, ¿no? Recuerdo en concreto un stand que hicimos para un fabricante de cartón que lo construimos con su propio material y era un pabellón muy bonito que estaba enfocado con diseño paramétrico y realmente no había ningún cartel, ningún logo, solo era la experiencia de entrar a ese pabellón, ¿no? Y el tipo de la empresa pues nos decía, dice, es la primera vez que la gente me pide permiso para entrar en un material porque lo consideraban como una pieza artística, decir, puedo entrar, puedo verlo, ¿no? Y como máquina comercial funcionó súper bien. Generar esa experiencia para los clientes es maravilloso. Y luego hay otro tema también que tiene que ver con el propio concepto de arquitectura efímera, ¿no? Yo creo que el tema del tiempo en la arquitectura no es que haya una arquitectura normal y otra que es efímera. Al final, todo es efímero. Si lo haces con piedra como los romanos, pues va a durar unos miles de años, pero todo al final acaba... Antes o después. Antes o después, toda la arquitectura es efímera. Pero es verdad que en estos contextos en los que trabajamos nosotros puedes jugar con mucha libertad. Ahora, claro, podemos ver estos diseños como algo muy disruptivo. Quizá ha habido como un pequeño agujero, ¿no?, temporal, pero lo cierto es que ya en los años 70 tenemos grandes referencias de artistas y de arquitectos que incluso incorporaban el cartón a muchos de sus proyectos. Hacían ya, ¿no?, de alguna manera esta arquitectura efímera. Arquitectos y diseñadores llevan trabajando con este tema del diseño del cartón de los años 60, 70. Los más conocidos quizás son las sillas que hizo Frank Gehry para Vitra. Y también pues, la obra de Sigur Rós es alucinante a nivel de estructuras hechas en cartón. Lo curioso es que esta tecnología y estos materiales estaban desde los años 60 y esa capacidad de diseñarlos. Pero creo que hay un timing en el diseño de las cosas que o se produce o estas cosas quedan un poco en el olvido. Y creo que estamos en un momento
ya sea por la fabricación digital, por la logística, por esa conciencia de respeto al medio ambiente que yo creo que ha calado tanto en el público en general como en las empresas, que es perfecto para que este diseño en el cartón por fin cuaje y por fin se lleve a donde realmente merece estar, ¿no? Que no es una moda, silla de cartón, no, sino que es una forma y es un nuevo material con el que trabajar en este contexto de los eventos y que viene a sustituir o a complementar pues a la madera, pues a la maqueta, al metal, a situaciones y a complejidades constructivas que tienen un gasto energético de transporte y tal que realmente a día de hoy no tiene tanto sentido. Hoy en día, si hablamos de otro tipo de diseño, si vamos más a la arquitectura tradicional, al diseño de interiores, suele haber propuestas en las que se introduzca el cartón. Me refiero, hay diseñadores o hay arquitectos que acuden a vosotros pidiendo una determinada solución decorativa o un determinado elemento para cualquier tipo de, llamémosle, proyecto tradicional. ¿Surgen este tipo de colaboraciones o crees que aún está por descubrir, que aún falta que diseñadores de interiores y arquitectos lo tengan más en su catálogo de propuestas como algo habitual? Bueno, ahí nosotros hacemos un pequeño esfuerzo por contar lo que hacemos pues en escaparates como como tu programa, o en ir a escuelas de arquitectura, a escuelas de diseño, etc. Creo que los fabricantes deberían también hacer ese esfuerzo extra por dar a conocer las posibilidades que esto tiene en un ámbito de la enseñanza o más técnico. Con todo y con eso, constantemente nos llegan consultas de compañeros. Quizá las situaciones más relevantes son, por ejemplo, cómo separar espacios de forma flexible y permeable, biombos, y buscar también, recientemente estamos desarrollando como un catálogo de soluciones acústicas para techos en el que trabajamos no solo con cartón, sino con otros materiales tipo PET reciclable, etc. Y en el que entendemos que hay todo un mundo también por explorar de soluciones para techos que mejoran el confort acústico de los espacios y que también pueden integrarse incluso con la iluminación, que son, para mi gusto, las dos grandes asignaturas pendientes del interiorismo en España, ¿no? Vas a cualquier cafetería, cualquier sitio, y la iluminación es terrorífica y el sonido es ensordecedor, no puedes tener una conversación, ¿no? En otros sitios no pasa tanto. Tú vas a Alemania, tú vas a tal, la iluminación está cuidada, estás a gusto. Aquí hay todavía mucho. La gente habla más flojito también. Vamos a reconocerlo. Estamos en uno de los países más escandalosos, con mayor volumen a la hora de hablar. Y es cierto que creo que el cartón en este sentido puede ser una solución muy interesante. Es una de las soluciones acústicas, ¿no? De hecho, que hay ahora encima de la mesa, creo que puede reducir la reverberación de los espacios hasta en más de un 50%, y además es una solución acústica y creativa, ¿no? Las dos cosas. Efectivamente, y dado que este tipo de soluciones las hacemos a medida, aprovechando el material al máximo, pues podemos conseguir generar espacios muy personalizados a medida de cada cliente, reproducir su logotipo, trabajar en un clave de un determinado color de su marca o buscando un poco la experiencia que quiera generar, ya sea un restaurante, una tienda, un hotel. Sabemos que recientemente ha habido problemas con respecto a la seguridad, ¿no? Sobre los materiales que se ponen en los techos de las zonas en las que se trabaja con fuego. Tú nos decías antes que el cartón se puede tratar para esto. No sé qué dice la legislación al respecto, de si podemos poner cartón en los techos de los restaurantes, por ejemplo. Bueno, siguiendo el código técnico tenemos que utilizar un cartón que cumpla esa normativa, que ya lo existe, y es el que hemos comentado antes. Hay un tipo de cartón que tiene una fabricación bastante sofisticada en el cual se incorpora una lámina de aluminio entre las capas que forman el cartón, y eso es lo que le da al final la resistencia necesaria al fuego. Bueno, esta insonorización, además de la que hablamos, creo que a vosotros ya ha empezado a daros alegrías, porque en 2023 os hicisteis con el segundo premio de los CETEN Design Awards por el proyecto Whistle. ¿En qué consistía este proyecto? Bueno, el proyecto Whistle realmente es un diseño de Borja Sepulcre, de Flick Studio, que es un diseñador alucinante de Elche, que nos propuso presentarnos en equipo al concurso de mueble de CETEM. Y estuvimos durante unos meses desarrollando una solución que nos pareció súper necesaria, que es este biombo modular fabricado con un material fonoabsorbente que permitiera múltiples configuraciones. Es decir, tú te compras uno, pero te compras varios, puedes añadirlos y encajarlos entre sí para al final, bueno, eso no tiene límites, construir tú tu propio separador. Y la verdad es que es un diseño que está empezando a tener cierta atracción y empezando a recibir compras, así que muy contentos con él, y sobre todo por la experiencia de trabajar con talento relativamente local, como son jóvenes diseñadores, pero que a pesar de ser jóvenes, tienen un montón de ilusión, empiezan a tener experiencia, tienen presencia en ferias internacionales, en París, en Milán, y nos encanta
apoyarles. ¿Hay algún proyecto de los muchísimos que hayáis realizado? Que sé que es difícil porque son muchos, pero ¿hay alguno que os haya enamorado especialmente? Ese que guardáis en el corazón con más cariño. Bueno, a mí en general todos los que tienen que ver con no trabajar de forma como autónoma, es decir, todos los que tienen que ver con trabajar en colaboración con diseñadores o con otros compañeros arquitectos son alucinantes, ¿no? En concreto, uno que hicimos hace unos años y que tuvimos la oportunidad de instalar en Murcia, el que hicimos con Del Amor y la Belleza, que es arquitecto, pero también es ceramista, diseñador de moda y tal. Y en ese momento surgió la idea de desarrollar una estructura de una lámpara de más de 6 metros de cartón para instalar en el centro Puertas de Castilla, en Murcia. Entonces fue muy bonito por llevar el cartón al límite, a un reto que no nos hemos enfrentado jamás, por trabajar con él, por trabajar no solo con cartón, sino con vincularlo con muchos tipos de tecnología de movimiento y de iluminación. La inauguración fue como una fiesta y un punto de encuentro entre muchos amigos, compañeros, que pudieron como disfrutar lo que hacíamos, ¿no? Entonces, ese lo recuerdo con mucho cariño. ¿Y alguna vez os han pedido algo que no hayáis podido hacer? Que no hemos podido, sí, y que no hemos querido también. Porque recuerdo que hace poco nos entró una empresa que quería que hiciéramos unos misiles de 4 metros de alto para una feria de armamento en Kuwait o no sé dónde, y mira, dijimos que no. O temas de tabaco o temas de juegos. Tenemos la suerte de poder decir que no a determinadas cosas que no nos interesan. Y sí, nos han entrado propuestas que tienen que ver con hacer, por ejemplo, un candelabro de cartón para un determinado evento, donde dijimos, mira, igual el cartón, por mucho que sea de fuego, no es el mejor material. O una encimera para tu cocina tampoco creo que vaya a funcionarte muy bien. Nacho, vuestra sede está en Murcia, pero ya tenéis filiales en otros países. Sí, desde hace unos 6 años contamos con una filial en Estados Unidos, que nos está dando muchas alegrías y también muchos aprendizajes. También. Porque es un país, ¿no?, que te lo planteas así como desde el punto de vista emprendedor. Buah, es un mercado de 300, 400 millones de personas, donde son muy consumistas, donde tal, esto, bueno. Pero luego cuando entiendes cómo funciona todo eso, las distancias que hay a nivel logístico para llevar piezas de un lado para otro, cómo funcionan los sectores de los eventos allí, donde los sindicatos y la mano de obra tienen un coste alucinante, pues bueno, empiezas a ajustarte y a trabajar en ámbitos como más cómodos. Tenemos una filial en Miami, que también es un sitio maravilloso como excusa para ir un par de veces al año y trabajar allí. Tenemos una red de proveedores pues bueno, con los que trabajamos en confianza. Y también en esa línea pues estamos empezando a trabajar en México y en Colombia. Así que esto de expandir la cultura del diseño en cartón, pues es que tiene un montón de posibilidades. Y dentro de la arquitectura efímera, ¿os habéis planteado la posibilidad de trabajar con otros materiales o es cartón forever? No. De hecho, es un poco de oxígeno también para nuestro equipo de diseño, el poder entender que no solo es cartón, sino que cuando necesitas trabajar con madera, con estos paneles de PET reciclado que también te comentaba antes, con telas, yo qué sé, con piedra, con lo que sea, ¿no? Recientemente incluso hicimos con Del Amor y la Belleza un regalo para nuestros clientes VIP que consistió en una lámpara cerámica. Un objeto muy bonito que trabajó Carlos y que hace una lámpara que tuviera la textura del cartón, pero que estuviera hecha con cerámica, ¿no? Pues esos retos no solo nos motivan, sino que sirven para tener a nuestro equipo como a la última también a nivel de materiales y de sorprender también con los proyectos que hacemos. Bueno, y además que no dejáis de trabajar, como nos decías al principio, en otro tipo de proyectos, también con la sostenibilidad como bandera, pero completamente diferentes. Es el caso, por ejemplo, del Hotel Nómada de District Hive, que habéis construido en colaboración con otros profesionales, un hotel que es como una cápsula completamente autónoma que se construye en una localización y después se traslada hasta el sitio donde uno quiera. Cuéntanos un poco en qué ha consistido este proyecto, porque al menos a mí, viéndolo desde fuera, me parece que tiene mucho de aventura, ¿no? Bueno, esto fue alucinante. Fue durante la época de la pandemia, lo desarrollamos como arquitectos. Mi compañero Carlos Abadías, el que se ha llevado horas y porque además no solo fue diseñarlo, sino fue construirlo. Aquí nos metimos a constructores. ¿Se construyó en Murcia? En Murcia. En plena pandemia alquilamos un espacio en una nave industrial al lado de Carton Lab y ahí lo construimos. Entonces fue una odisea, porque meternos a constructor es una construcción y un espacio con una estética minimalista, pero muy depurada y con unos acabados de muy alto nivel. Y luego todo eso construido hubo que montarlo en un camión y llevarlo
al desierto de Gorafe, que es donde se tenía que instalar, porque el concepto de como tú muy has comentado, es un hotel, pero el promotor lo llamaba podtel. Es un pod, es una especie de cabina, es una especie de contenedor que debe ser capaz de funcionar de forma autónoma en un paisaje natural casi salvaje, ¿no? Para proporcionar esa experiencia inmersiva al cliente, ¿no? Que va a pasar ahí un par de noches y es un espacio de unos 45 metros cuadrados sin renunciar a ningún lujo que pueda tener en su casa, sino tener más incluso. Y con la posibilidad de, con su teléfono móvil, controlar todos los espacios de la casa, hasta incluso los olores que tiene dentro de la casa. La iluminación, es capaz de disponer de comida local, abriendo determinados casilleros dentro de ese hotel donde se abren como lo que hay de comida, como un mueble bar. Eso no está conectado a la energía eléctrica, ni al saneamiento, ni a nada. Por lo cual, energéticamente es totalmente autónomo a todos los niveles. Imagínate en Granada, el aire acondicionado en verano, porque además es una cápsula acristalada para permitir ver desde tu cama esas noches estrelladas alucinantes que tienes en ese desierto, pues con total nitidez. Eso se está convirtiendo ahora mismo en una especie de centro de peregrinación de influencers. Tú te metes en YouTube y pones District Hive y hay gente ahí como contando su experiencia mística con la naturaleza, volando drones, grabando anuncios de televisión para coches, parte de la serie de Black Mirror, un capítulo lo grabaron ahí. O sea, bueno, ha sido una experiencia como muy alucinante. Cuesta 350 pavos pasar una noche ahí ahora mismo. Y está pensado, bueno, como un prototipo para luego vender a grandes cadenas hoteleras que quieran construir varios, ¿no? Y no sea solo uno. Claro, es que es un proyecto y dices, está siendo peregrinación de influencer, televisión, rodajes, pero es que es un proyecto como muy alucinante porque de repente en medio de ese paisaje absolutamente desértico aparece una cápsula infinitamente moderna, para la que además yo me imagino que habréis tenido que hacer un trabajo muy multidisciplinar con otro tipo de profesionales, porque como bien decías, el hotel, la cápsula, produce su propia luz, su propia agua, gestiona sus propios residuos, la tecnología juega un papel importantísimo. Ha sido hilvanar muchos profesionales y muchos detalles. Todo, o sea, cualquier oficio involucrado en esto, del carpintero, las estructuras, lo que te comentaba antes del propio transporte, pues nos hemos tenido que convertir expertos en casi cómo mover trailers, porque eso se montó con unos vidrios de 6 metros de largo que cualquier bachecito o cualquier piedra podía hacer cascar toda la estructura. Y llegar a un desierto donde no hay carreteras asfaltadas y tal, con eso requería una especialización como muy potente. La propia tecnología, como la programación de todas esas, o sea, al final lo bonito, y en esto yo creo que compartirán un poco esta idea a los arquitectos que nos escuchen de nuestra profesión, es que al final como que te pone en contacto con un montón de gente donde tú eres una especie de director de orquesta, pero tú no sabes tocar ningún instrumento, pero tú diriges, porque tienes la capacidad un poco de dirigir y de coordinar, ¿no? Y eso es muy bonito. ¿Tenéis en marcha otros proyectos que se puedan contar y que resulten tan sorprendentes, o ya después de esto la capacidad de sorpresa ha bajado un poco? Tenemos cosas cocinándose. Lo que pasa es que no se pueden. Todavía no se pueden contar. Tanto a nivel de arquitectura, en el plano urbano, incluso en esta región de Murcia. Cosas. Te voy a decir dónde van a pasar, que van a pasar en Cabo de Palos. Eso sí. Que ya para empezar es un buen sitio, es un buen escenario para empezar. Y a nivel de cartón, pues tenemos a nivel de diseño cosas chulas que van a pasar. Por ejemplo, vamos a hacer una tienda en Grecia, que es un sitio que no conozco y me apetece mucho ir y visitarlo y montar esa tienda. Y a nivel corporativo también estamos trabajando para crecer y, bueno, mudarnos a otro espacio, contratar más equipo, bueno, alimentar un poco más toda esta energía que tenemos, porque nos hemos quedado un poco comprimidos en la nave que tenemos. Entonces estamos en negociación con inversores para que formen parte de la empresa y llevarnos incluso a potenciar como mucho más el modelo de negocio internacional. La familia crece. Bueno, y eso significa que necesitaremos tener otra conversación más adelante para conocer todos esos proyectos fantásticos que seguro que nos van a sorprender y que tenéis en marcha. Nacho, muchísimas gracias por haberte asomado hoy a nuestro abrigo y ha sido todo un placer descubrir de tu mano ese mundo tan mágico que creáis gracias al cartón y lo que esté por venir. Pues muchísimas gracias a ti, he estado súper a gusto, espero que a los oyentes les haya interesado. Muchas gracias a ti, a Javier,
Y nos vemos en un tiempo contando más cosas. Seguro que sí. Y a ti, que nos estás escuchando, te esperamos para seguir hablando de arquitectura y diseño en el próximo episodio de El Abrigo, un podcast de Giveller Home Experience. Gracias por estar ahí.